Estimados alumnos y alumnas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, o en la clase de hoy, y en este módulo, nos toca hablar de legislación en seguridad y salud ocupacional. Este tema, la verdad es que es muy importante y no solamente para las personas que trabajamos en minería, sino que para todos los trabajadores en Chile. Pero es en la minería donde, para mi criterio, es donde más se cumplen las normas, que yo le llamo la primera división. Es donde este tema sí o sí le va a aparecer en las inducciones generales cuando ustedes comienzan a trabajar en minería, y es un tema que tiene que estar arraigado en su ADN. Conocer la ley y la normativa es fundamental en este punto. Así que vamos por el contenido y van a ir entendiendo por qué es importante conocer sobre legislación en seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Primero, el contenido que vamos a ver en este módulo, en esta clase, el objetivo, personas protegidas por esta ley, contingencias cubiertas, administración del seguro, financiamiento, prestaciones del seguro, prevención de riesgos profesionales, obligaciones del Estado, de los organismos administradores, de las empresas y de los trabajadores. Vamos a ver el decreto 40, el decreto 50, el decreto 54, decreto 110 y decreto 67. ¿Ya? Dice, Ley 16.744 establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? Esta es una ley fundamental para la protección del bienestar, tanto como en la prevención de riesgos y en la prevención de enfermedades profesionales. Está especialmente diseñada para proteger a los trabajadores, pero tiene un gran rango de cobertura. ¿Ya? Ahí les voy a ir explicando cómo uno puede tener este tipo de cobertura. Incluso cuando uno quiere emprender, debe considerar el cumplir con esta normativa, con esta ley. Perdón. Objetivos de la ley 16.744: prevenir, evitar que ocurra un accidente o se contraiga una enfermedad profesional, otorgar atención médica, restituir al trabajador en lo posible toda su capacidad de trabajo, otorgar prestaciones económicas, reparar la pérdida de la capacidad de ganancia del trabajador y sus derechohabientes. La capacidad de ganancia es la capacidad que tenemos nosotros de generar dinero, ¿ya? De generar utilidades, de generar ganancia a través de nuestro trabajo. Rehabilitar, devolver al trabajador toda o parte de su capacidad de ganancia. Reeducar, proporcionar al afectado la posibilidad de desempeñar un nuevo oficio o profesión considerando su capacidad residual del trabajo. Personas protegidas, trabajadores por cuenta ajena, aquellos cuya relación laboral con la entidad empleadora se rige por las disposiciones del Código del Trabajo. Funcionarios de la Administración Civil del Estado, incluye municipalidades e instituciones descentralizadas del Estado, estudiantes de establecimientos fiscales y particulares que se accidentan a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional, trabajadores independientes y trabajadores familiares. Ya, esto no quiere decir que uno automáticamente, si trabaja de manera independiente y sufre un accidente, uno pueda tener cobertura del seguro que incluye la ley 16.744. Tampoco si trabajamos para algún familiar. Tenemos que estar, la empresa principal tiene que estar afiliada a un ente. Ahí vamos a ir viendo más adelante para ir aclarando el tema. Dice, contingencias cubiertas, accidentes del trabajo, toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte, accidente de trayecto, ocurre en el trayecto directo entre la residencia y el lugar de trabajo y viceversa, sufridos por dirigentes sindicales a causa o con ocasión de su cometido gremial, o sea, cuando los dirigentes van a sus reuniones, viajan y todo el tema, están cubiertos por este seguro. Experimentados en el trabajo experimentados por 3, 2, 1. Experimentados por el trabajador enviado al extranjero en caso de sismos o catástrofes. O sea, si nosotros estamos de viaje y existe una catástrofe, vamos a ser cubiertos por este seguro. Experimentados por el trabajador enviado a cursos de capacitación ocupacional. Entonces, si la empresa a nosotros nos envía a hacer un curso de capacitación, también tenemos cobertura de este seguro, tanto en el trayecto como en el lugar donde se está efectuando la capacitación.
Dice, enfermedades profesionales causadas directamente por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Ya? Excepciones, accidentes producidos por fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo, un terremoto de gran envergadura, un maremoto, se refiere a alguna catástrofe, accidentes producidos intencionalmente por la víctima. ¿Ya? En el caso que las personas quieran hacer uso de su cobertura de este seguro y son sorprendidos que se accidentaron de manera intencional para poder acceder a este seguro, pierden totalmente su cobertura. Administración del seguro. Dice, el seguro es administrado tanto por el Estado como por los organismos privados. Administrador del seguro por parte del Estado, Instituto de Seguridad Laboral ISL. Administrador del seguro por parte de las entidades privadas, tenemos a la Asociación Chilena de Seguridad, que es la ACH, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que es la Mutual de Seguridad, y tenemos al Instituto de Seguridad del Trabajo IST, ¿ya? Que todas las empresas en Chile deben estar afiliados a un administrador del seguro. O sea, tienen que estar en alguna mutualidad. En el caso, por ejemplo, que nosotros decidamos emprender, debemos considerar esta inscripción en el administrador del seguro por parte del Estado como mínimo, que es el ISL. ¿Ya? Y si queremos trabajar con alguna entidad privada, tenemos que trabajar con la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Que en el administrador del seguro por parte del Estado, la verdad es que entregan pocas herramientas. Entregan, sí, pero son pocas herramientas como curso de capacitación, como algún tipo de cobertura. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra empresa o la empresa donde nosotros trabajamos está en el ISL, nosotros en caso de accidente laboral tenemos que ir al hospital. Y en el caso de las mutualidades, vamos al hospital de la mutualidad, ¿ya? Porque es un ente privado. Y la H y la Mutual de Seguridad y el IST, como compiten entre sí, algunas de estas entidades presentan más beneficios que otras para los afiliados. En este caso, en el caso de la Mutual, que hay muchos cursos de capacitación disponibles para los trabajadores, o la H, que son como el trabajo, cursos de manejo de la defensiva, está estudio de los lugares de trabajo, un montón de otras garantías que el ISL la verdad es que no entrega. Pero esto es como a nivel personal, en caso que ustedes quieran comenzar un emprendimiento, deben irse a afiliar al ISL para poder ir cumpliendo con la normativa. Dice, financiamiento, la fuente principal de financiamiento de esta ley está a cargo del empleador. Cotización básica. Corresponde al 0.95 de las remuneraciones imponibles de los trabajadores. Cotización adicional diferenciada. Se paga en función de la actividad o riesgo de la empresa, oscilando entre el 0 y el 3.4 de las remuneraciones de los trabajadores. Esta cotización puede aumentar o rebajarse según el incremento o disminución de la tasa de accidentabilidad. Ahora, quiero que sepan que esto cómo funciona. Esto es igual que un seguro de los autos, ¿ya? Si yo tengo un vehículo que lo ocupo solamente para trasladarme de aquí a mi trabajo al centro, el seguro me va a cobrar una tasa más baja porque mi riesgo es bajo. Si yo tengo un camión que va a viajar cargado todas las semanas de aquí a Santiago y de vuelta con una carga de alto tonelaje, el riesgo es mayor. Entonces el seguro me va a aplicar a mí una tasa mayor. Acá en qué se diferencia, que si la empresa puede pasar de una empresa de estar, como se dice, con una actividad de riesgo, de alto riesgo, y tiene una buena política y un buen plan de prevención de riesgos, la mutual le va a decir, oye, su política es muy buena, le vamos a bajar la tasa y lo vamos a mantener en la tasa, en la cotización básica, porque este 0,95% es de las remuneraciones imponibles de los trabajadores. Espero que se entienda. Es menos de un 1%, pero hay empresas que tienen, no sé, 300 millones de pesos y esto se nota. Ahora, ese 1%, si la empresa tiene mala política en lo que es prevención de riesgo y tiene muchos accidentes, lo van a subir de categoría y lo van a poner
a una empresa de alto riesgo y le van a subir la tasa a un 3.4%. Entonces, la empresa eh, que está afiliada a la mutualidad y está considerada como alto riesgo va a tener que pagar el 3.4%. Entonces, de 300 millones de pesos va a tener que pagar el 3.4% solamente a la mutualidad. Y el aumento de esa tasa, la verdad es que es bastante complejo en empresas de gran tamaño. Esta, como decía, que dice, la condición puede aumentarse o rebajarse según el incremento y disminución de la tasa de accidentabilidad. Entonces, si nosotros tenemos más accidentes, esta tasa castiga a las empresas. Entonces, por eso que las empresas están obligadas en hacer una buena gestión en el área de prevención de riesgo para que no tengan accidentes. Si tienen más accidentes, pagan más plata. Simple. Prestaciones médicas se reciben gratuitamente hasta la curación completa o mientras persistan los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente. Incluyen atención médica, quirúrgica y dental, hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis, aparatos ortopédicos y rehabilitación física. O sea, este seguro te entrega las prestaciones médicas en caso de accidente laboral. Entonces, si se entiende, por un lado, el seguro le exige a las empresas que hagan su gestión en prevención de riesgo y por el otro lado le entrega la cobertura necesaria al trabajador en caso que tenga una necesidad de prestaciones médicas. Está todo cubierto bajo esta ley y por lo tanto nosotros estaríamos seguros de que en caso de que nos pase algún accidente, ni Dios quiera nos pase un accidente, vamos a tener esa cobertura. Prestaciones económicas garantizan que un trabajador accidentado no pierda su medio de sustento durante el tiempo que esté imposibilitado de trabajar. Entonces, si nosotros sufrimos un accidente, nosotros vamos a recibir nuestro sueldo a través de la mutualidad. Obligaciones del Estado, del organismo administradores, de las empresas y de los trabajadores. Subsidio. Se otorga, esto es obligaciones, por ejemplo. Si nosotros parte de las obligaciones que tiene este seguro para nosotros es entregar un subsidio. Se otorga un subsidio cuando el trabajador pierde temporalmente su capacidad para trabajar. O sea, si nosotros ya no podemos volver a trabajar, este seguro nos va a entregar un subsidio. Y este subsidio va separado en distintos rangos. El trabajador recibe un subsidio diario equivalente al 100% de su remuneración imponible, calculado con el promedio de los 3 meses anteriores. Igual como pasa con las liquidaciones igual como pasa con lo que son las licencias médicas, ¿ya? Indemnizaciones. Si la incapacidad de ganancia, ¿se acuerdan lo que dije que era ganancia? Es igual o superior al 15 del 15 e inferior al 40%, el trabajador recibe una indemnización única que varía entre 15 y 30 veces su sueldo. ¿Se entiende? Esta es una indemnización del seguro. Es por eso que obliga tanto a las empresas a hacer su gestión en seguridad y salud ocupacional. Porque si esa empresa no cumple y por algún motivo o razón tenemos un accidente y tienen que indemnizarnos, este seguro a nosotros nos tiene que pagar. Estamos protegidos. Pensiones. Dice, si la disminución de la capacidad de ganancia es de un 40 a un 69%, el trabajador recibe una pensión mensual equivalente al 35% de su sueldo base. Si la pérdida permanente de la capacidad de ganancia es del 70% o más, el trabajador recibe una pensión mensual del 70% de su sueldo base. En el caso de gran invalidez, el trabajador recibe una pensión mensual del 100% de su sueldo base con un límite del 140% si tiene más de 2 hijos con derecho a asignación familiar. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Y es un tema que a veces, cuando nosotros tenemos la necesidad de trabajar, es cosas que no podemos discutir o pelear mucho. Que, por ejemplo, que los sueldos base son un cuarto del sueldo total. Entonces, ¿en qué nos afecta finalmente? Bueno, bancariamente nos afecta, claro, el banco nos toma las bonificaciones por completo, pero en el caso que nosotros tuviéramos algún accidente, la pensión que se nos daría por incapacidad va a ser calculada en base al sueldo base. O sea, si tenemos un sueldo base bajo, nuestra pensión va a ser baja. ¿Se entiende?
Si algo podemos hacer en eso, lo hacemos. Si no podemos hacer nada, no hay nada que hacer. Pero en eso nos afecta un sueldo base bajo. En el caso de muerte, ¿quiénes son los que reciben este beneficio? Son los derechohabientes, que estos son los beneficiarios del seguro, cónyuge, hijos con derecho a asignación familiar, convivientes con hijos reconocidos. Entonces, en el caso que yo tenga un conviviente y no esté con mi libretita de matrimonio como corresponde, igual tiene beneficio a recibir esta pensión. ¿Por qué? Porque uno, el requisito que tiene es que tengamos un hijo con esa persona. Ahí puede ser. Ascendientes o descendientes con derecho a asignación familiar. Los organismos administradores, dice, prescribir toda la medida de higiene y seguridad. Entonces, acá donde vienen ya lo que hace los organismos administradores de este seguro para obligar a las empresas a cumplir con la ley 16.744 para poder dar cobertura a este seguro. O sea, a pesar que la empresa donde nosotros estemos trabajando no haga absolutamente nada, nosotros tenemos, mientras que ella esté afiliada a una mutualidad, tenemos derecho a este seguro, ¿ya? Prescribir todas las medidas de higiene y seguridad, aplicar la variación de la cotización adicional, realizar actividades permanentes de prevención de riesgos. Esto es lo que yo le estaba comentando, por ejemplo. Ellos van sacando distintas directrices en base a medidas de higiene y seguridad. Aplican el castigo, la variación de cotización adicional a la empresa. Si la mutualidad detecta que la gestión de nuestra empresa es pobre, nos puede cambiar de categoría, sí o sí. Seguimos. Obligaciones de las empresas. Implementar, adoptar y poner en práctica la medida de prevención de riesgos indicada. O sea, una medida en ámbito de prevención de riesgos que sea idónea para la actividad que realiza la empresa. Esto no es un copy y pega donde la empresa, por ejemplo, pescó un plan de prevención de riesgo de una pesquera y dijo, oh, este es mío, mientras que él tiene una verdurería. No aplica. Tiene que ser implementada, adoptada en práctica las medidas de prevención de riesgos indicadas. ¿Ya? Mantener actualizados los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo. Proporcionar a los organismos administradores las facilidades y la cooperación necesaria. Cuando nosotros somos fiscalizados por la mutualidad, tenemos que dar todas las facilidades del mundo porque ellos tienen que verificar que nosotros estemos cumpliendo con la normativa y estemos cumpliendo con nuestra política de prevención de riesgo y poniendo acciones en práctica que protejan la vida y la salud de nuestros trabajadores. ¿Ya? Miren, hasta aquí esto es un resumen, no tan resumen, de todo lo que es el alcance de la ley 16.744. Ahora, están las leyes y los decretos. En la minería siempre vamos a escuchar hablar de los decretos supremos, ¿ya? Y quiero partir un poco contándoles qué es lo que es un decreto. Un decreto es una directriz entregada directamente por el presidente de la República. Es algo que no pasa por el Senado, no es ley, pero es una directriz obligatoria y tiene el mismo peso que la ley, ¿ya? Esto es palabra del presidente, para que sepan. Y dentro de lo que viene a complementar lo que es la ley 16.744, nos encontramos con diferentes decretos que van apoyando esta gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? En el primer lugar tenemos el decreto número 40, que es un reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. Objetivo: fijar normas obligatorias sobre prevención de riesgos profesionales que deben observar las empresas en faena, explotaciones, establecimientos o servicios. Muchos de estos decretos vienen directamente a la minería, ¿ya? Entonces, estos decretos sí o sí en la minería se escuchan totalmente, pero la idea es que ustedes sepan de dónde vienen. Como en un momento, cuando vayan a sus inducciones generales, se van a volver a encontrar con estos tipos de temas. Dice, tenemos también el decreto 50, y el decreto 50 es reglamento sobre constitución y funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad. Ya este decreto promueve o obliga a las empresas a crear sus comités paritarios. Los empleadores deben conformar comités paritarios de higiene y seguridad en
empresas que ocupen a más de 25 trabajadores, servicios de bienestar de instituciones públicas y privadas. Esto es tanto como para empresas privadas como para instituciones del Estado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que consiste el comité paritario? Es un conjunto de personas que son una parte es de los trabajadores y una parte es de la empresa, donde en conjunto trabajan para mejorar las condiciones de seguridad de la empresa. Tienen distintos tipos, en el lugar de trabajo, la verdad, tienen distintos tipos de funciones, hay inspecciones, hay capacitaciones, hay mejoras, en cada reunión uno tiene que ir proponiendo mejoras, como por ejemplo, como es de higiene y seguridad, decir, oye, ¿sabéis qué? En el baño hay una taza del baño que está en mal estado, necesita ser cambiada. Lo levantamos en la reunión y se le hace seguimiento hasta eliminar esa condición de salud que se encuentra en nuestras instalaciones. Espero que se entienda, es como busca el mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Esto no es un sindicato, es un comité paritario. Para mí, sinceramente, es una herramienta fundamental para el funcionamiento de cualquier empresa. El comité paritario es clave, sobre todo en la minería, porque uno cuando ocupa cargo de dirección, uno no está todo el tiempo viendo dónde están los trabajadores, dónde comen los trabajadores, dónde van al baño los trabajadores, si es que están tomando el agua adecuada, ¿me entienden? O sea, busca cubrir todas esas necesidades. Tenemos el decreto número 54, que es reglamento para la calificación y evaluación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Este es crucial para la protección de los derechos de los trabajadores, ya que define claramente cómo deben manejarse los casos de accidentes y enfermedades profesionales. Su correcta aplicación garantiza que los trabajadores afectados reciban los beneficios que les corresponden y se mantengan en un ambiente laboral seguro y justo. ¿De qué es lo que habla este reglamento? Es que pone, es el que categoriza la magnitud de un accidente o una enfermedad ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que le pone calificación al accidente cuando un accidente leve, grave o fatal. ¿Ya? Esto es un reglamento, así que parte fundamental del funcionamiento en minería. El decreto 67 dice, reglamento sobre evaluación y calificación del grado de invalidez de accidentes de trabajo y enfermos profesionales. O sea, este decreto, al igual que el decreto anterior, le pone una tabla, el grado de invalidez de los accidentes del trabajo. Entonces, si nosotros sufrimos algún accidente, este decreto va a decir cuál es nuestra capacidad de invalidez, o sea, o cuál fue la capacidad que perdimos, o cuál es nuestro grado de invalidez, ¿ya? Tenemos el Decreto Supremo 110, reglamento para la aplicación de las disposiciones de la Ley 16.744 para organismos de prestaciones. Este decreto viene a regular la aplicación de la Ley 16.744. Dice, ahora, eso hasta ahí con los decretos. Ahora vamos a ver unos pequeños conceptos que tienen que manejar para las personas que van en faena. Ahora, quiero insistir, todo lo que hemos visto ahora, a pesar de algunos decretos que van directamente apuntados a la minería, pero el resto son aplicables transversalmente a todos los trabajadores de Chile, a todos. Como le decía al principio, para mí, ¿por qué la minería es la primera división? Es porque ahí es donde se tiene que cumplir cada una de las normativas. No se puede pasar por encima ningún punto de la ley. En cambio, en otras empresas, en otras constructoras que uno va, se ve la aplicación de la normativa, pero en un nivel mucho más bajo y algunas cosas son pasadas por alto. ¿Qué es prevención de riesgo? Es la disciplina que busca promover el mejoramiento de la seguridad y salud de los trabajadores, evitando y controlando los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante identificación, evaluación y control de peligros y riesgos asociados a las actividades laborales. ¿Ya? O sea, nosotros a través de la prevención de riesgo prevenimos la ocurrencia de accidentes. Hay algo súper importante y para mí, ¿qué es lo que es la prevención? Como decía, la base de la prevención de riesgo es la identificación de peligros para la mitigación de riesgos. Yo les quiero poner un ejemplo. Acá es súper importante que nosotros comprendamos cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro es una condición que está.
como por ejemplo un enchufe en mal estado, un enchufe que tenga los cables cortados, abiertos al aire y está electrificado, ese es un peligro. Pero mientras que yo no me acerque a ese peligro, no hay riesgo, porque el enchufe no va a venir a electrocutarme. O sea, tengo que ir yo al enchufe a, a interactuar con él para que se convierta en un riesgo. Y mientras más veces en el día yo interactúe con ese peligro, aumenta el riesgo. Espero que se entienda. Entonces, el peligro siempre está y el riesgo es la interacción que tenemos con una fuente de peligro potencial. No se olviden de esto, ¿eh? Esto es clave. En la minería es típico que preguntan en las charlas de 5 minutos en la mañana, a ver, ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Y ahí uno tiene que dar la diferencia. Peligro es la condición que está y el riesgo es la interacción con ese peligro. ¿Vale? Obligaciones de los empleadores: adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Proveer a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados y suficientes. Mantener condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo. Capacitar a los trabajadores en la correcta utilización de estos equipos o de sus equipos. Ya, aquí están las obligaciones que siempre rondean a las empresas. Por eso, mientras más grande es la organización, mucho más tiene definidos todos estos conceptos de capacitación, prevención y EPP y talleres, y hacen más cosas, porque mientras más grande la empresa, el impacto del aumento de la tasa del 0,94 al 3,4 es inmensa. Estamos hablando de mucho más dinero que finalmente, si la empresa no cumple, terminan siendo castigadas económicamente. Responsabilidades de los trabajadores: cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones sobre prevención de riesgo. Esto es fundamental, que nosotros seamos parte de esto. ¿Y cómo somos parte de esto? Cumpliendo con la normativa. Esto es para todo, es lo mismo. El que no cumpla con la normativa en la minería, lo van a poner de patitas en la calle. Usar adecuadamente los equipos de protección personal proporcionados por el empleador. Ya, esto es parte fundamental. Por eso cuando uno llega a faena, te proporcionan todos los CPP necesarios. Y esto deberá ser igual en cualquier tipo de obra, en cualquier tipo de empresa de faena. Informar oportunamente cualquier condición peligrosa detectada en el lugar de trabajo. De hecho, mira, acá les voy a hacer un paréntesis aquí, voy a poner un ejemplo. Siempre me gusta usar este ejemplo. Además de toda la normativa legal, que si se dan cuenta, hay obligaciones, hay muchas más obligaciones para las empresas cumplir en tanto lo que es seguridad, salud ocupacional, tanto la ley 17.744, más ciertas obligaciones en el área de prevención de riesgo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Y se junta esto con la ley de subcontratación. Por eso que el ente fiscalizador, la faena minera, fiscaliza tanto a las empresas contratistas para que cumplan. ¿Por qué? Porque si la empresa no cumple, la empresa mandante es el responsable subsidiario. En el caso que esa empresa contratista o colaboradores, como le dicen, no cumple ni con los sueldos, ni con sus cotizaciones previsionales, y no cumple con normativa de seguridad, y si es trabajo sobre un accidente, y esta empresa pequeña quiebra, la que tiene que seguir pagando y que tiene que responder por el trabajador va a ser la empresa principal por ley de subcontratación. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si yo llevo a un contratista a mi casa y este contratista no cumple ninguna de estas normativas y se me accidenta uno de los trabajadores de esa empresa, porque eso es una pyme, ¿cierto? Que puede estar constituida o no, y uno de esos trabajadores sufre un accidente? Ese trabajador puede demandar tanto a su jefe, que es el pequeño contratista, que sería un maestro, un albañil, tanto a nosotros como dueños de casa, porque nosotros somos el mandante. Y nosotros teníamos la responsabilidad de tener que fiscalizar a este contratista que está trabajando en nuestra casa, que cumpla la normativa de seguridad y salud ocupacional. Si él no cumple, tendremos que responder nosotros, ¿ya? Porque esta ley no aplica solamente para la minería, como les decía, esto aplica para todos. Así que mucho ojo con lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Y esto
no, esto no les voy a decir que es un caso hipotético, ¿ah? Esto sí ha pasado. Yo conozco casos donde trabajadores han caído de techos de casas y terminan siendo demandados los dueños de las casas, ¿ya? Así que ojo con eso. Medida de prevención, identificar los peligros, lo que yo le decía, es como que hiciéramos el ejercicio en nuestra casa, identificamos, oye, tengo un enchufe roto, oye, tengo esto acá, hay un mueble que se está a punto de caer, ese mueble pilla los dedos. Lo mismo en faena, nosotros vamos a trabajar en faena y se identifican los peligros y evalúan y se evalúan los riesgos. Entonces, ¿por qué? Tengo la fuente de peligro, como le decía, si, por ejemplo, vamos a seguir usando el ejemplo del enchufe. Tengo un enchufe y para poder evaluar el riesgo, tengo que evaluar cuántas veces los trabajadores pasan por ahí. Mientras más trabajadores pasan por ahí, el riesgo es mucho mayor. Entonces debo tomar medidas para mitigar ese peligro. Y aquí viene implementación de medidas de control. Medida de control en base al peligro que yo identifiqué. Capacitación y entrenamiento. Si yo tengo un equipo, una retroexcavadora y voy a llevar un operador, tengo que preocuparme que ese trabajador esté capacitado. Por eso que cuando uno va llegando a faena, uno viene con su certificación de afuera, a uno lo contratan, lo más probable, hay un 90% de probabilidades que te vuelvan a enviar a capacitación. ¿Por qué? Porque la empresa tiene la obligación de verificar que tú tengas la capacitación y el entrenamiento adecuado. Además que tienen que hacer todos los cursos ley, que el trabajo en altura, espacios confinados, etcétera, etcétera. Monitoreo y revisión de los procedimientos de seguridad. Esta es parte constante que es parte del trabajo que hace el Departamento de Prevención de Riesgos de las empresas. Beneficios de la prevención: reduce los accidentes y enfermedades profesionales, disminución de los costos asociados a accidentes y enfermedades, porque si controlamos los accidentes vamos a controlar los costos. Mejora la calidad de vida de los trabajadores. Cuando hay un ambiente seguro, créanme, cuando uno llega a una empresa ordenada y que hace una buena gestión en prevención, se nota. Mejora de la imagen y reputación de la empresa, obvio. Aumento de la productividad y eficiencia. Conclusiones. La prevención de riesgos laborales es una responsabilidad compartida entre empleadores y trabajadores. El cumplimiento de las normas y medidas de seguridad es fundamental para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable. La capacitación continua y el compromiso de la seguridad son claves para reducir los accidentes y enfermedades profesionales. Todo lo que vimos hoy día está hecho para proteger a las personas. Ya, estimados alumnos y alumnas, llegamos hasta aquí en esta clase. Espero que les haya gustado este tema, la verdad que es bastante interesante. Y si nosotros vamos en búsqueda de ese trabajo en la minería, esto es algo fundamental que tenemos que aprender y tenerlo muy claro, que en la minería se respira y se come seguridad, como dicen. Acá es seguridad y productividad. Lo primero siempre van a ser las personas, ¿ya? Siempre atento con este tema, atento con el cumplimiento documental que hay detrás de este tema. ¿Por qué? Porque tenemos que, como decían ahí, tenemos que cumplir con cierta normativa que tiene que ver con capacitación y seguimiento al cumplimiento de las normativas de seguridad. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros archivamos capacitaciones, nosotros archivamos charlas de 5 minutos, nosotros nos puede tocar archivar toda la documentación de la gestión de prevención de riesgos, porque como les decía, esto es muy amplio y depende de la empresa donde lleguemos a trabajar lo que nos va a tocar administrar. Pero el orden siempre va a ser el pilar fundamental para que ustedes puedan cumplir esta función a cabalidad y no tengan ningún problema en su cometido. Es todo orden. El secreto, estimados alumnos, en este trabajo es orden y cumplimiento. ¿Vale? Ya, estimados, que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.